En las alturas más inexplicables del multiverso, donde el tiempo no tiene sentido y las galaxias se arrodillan ante la presencia de seres eternos, vive Daisinkan, el gran sacerdote. Su figura es serena, su mirada transmite un conocimiento que parece haber existido antes que todo. Es el asistente personal del rey Zeno, pero también algo más, un símbolo de orden, equilibrio y misterio. Mucho antes de que los universos fueran divididos en 12, antes incluso de que los dioses de la destrucción tuvieran nombres o voluntad, Daisinkan ya existía. Era el equilibrio en forma de ser, un testigo silencioso de la creación y la destrucción. A diferencia de los dioses que se exaltan con el poder, él nunca muestra emociones intensas. Su rostro refleja paz incluso cuando el universo tiembla. Los ángeles, incluidos Whis y Vados, son sus hijos, pero no porque haya tenido una familia en el sentido tradicional, sino porque su esencia misma dio forma a los seres que mantienen el orden cósmico. Los 12 ángeles que supervisan a los dioses de la destrucción no solo fueron creados por él, son extensiones de su voluntad. Cada uno representa una manifestación distinta del equilibrio y la vigilancia. Aunque sus personalidades difieren, todos comparten algo en común. Una reverencia profunda hacia su padre, no por miedo, sino por la claridad absoluta que representa. Daisinkan no necesita demostrar poder, porque su simple presencia basta para calmar incluso a los dioses más temperamentales. En su silencio hay autoridad, y en sus palabras hay leyes que ni siquiera Zeno se atrevería a cuestionar. Pese a su rol casi omnisciente, Daisinkan nunca interfiere directamente en los asuntos de los mortales. Él observa, calcula, organiza los torneos del poder con una precisión matemática, como un director de orquesta cósmico que garantiza que todo ocurra según el equilibrio supremo. Cuando Zeno desea borrar un universo, no es Daisinkan quien lo sugiere, pero tampoco lo detiene. No porque carezca de compasión, sino porque su papel es mantener el tejido del orden universal intacto, incluso si eso implica la extinción de mundos enteros. A pesar de que su presencia ha sido escasa en términos de acción directa, los fans más atentos de Dragon Ball Super no han dejado de notar la enorme brecha de poder que lo separa del resto. Whis, uno de los seres más poderosos conocidos, menciona que su padre, Daisinkan, está en una liga completamente distinta. No se sabe si algún ser en los 12 universos puede igualarlo. Incluso los más fuertes, como Jiren, Goku Ultra Instinto o Beerus, no serían rival para él. Y es que Daisinkan no representa el combate, representa la estructura detrás del combate. En el fondo, muchos se preguntan si Daisinkan tiene un propósito oculto, una voluntad que aún no ha sido revelada. Su neutralidad absoluta puede interpretarse como virtud o como amenaza. Y es que nadie conoce realmente los pensamientos del gran sacerdote. ¿Qué piensa cuando ve a Zeno destruir universos por capricho? ¿Qué siente al ver el sufrimiento de billones de seres? Su rostro no cambia, su voz es cortés, su postura es recta. Pero hay momentos, breves, casi imperceptibles, en los que su mirada parece contener algo más. Un juicio silencioso que podría despertar en cualquier instante. Hasta ahora, el gran sacerdote ha permanecido como una figura de fondo, pero en el universo de Dragon Ball, eso casi siempre significa algo más profundo. Cada silencio, cada aparición suya, deja una estela de teorías. Fue él quien diseñó las reglas del torneo del poder de tal forma que el universo 7 tuviera una mínima posibilidad de ganar. ¿Está preparando algo mayor, una prueba aún más decisiva para los dioses inmortales? La narrativa no lo coloca como villano, pero tampoco como héroe. Es, simplemente, una constante inamovible. Cuando él aparece, todo el cosmos presta atención. La verdadera naturaleza del gran sacerdote sigue envuelta en teorías. Algunos creen que fue él quien enseñó a los Zeno-sama cómo manipular el tiempo y el espacio. Otros, que es un antiguo ser aún más viejo que los propios reyes del todo. Lo cierto es que Daisinkan parece saber más de lo que dice, y prever más de lo que revela. Es el único que puede hablar directamente con Zeno sin miedo, sin filtros, y sin que nadie cuestione sus palabras. ¿Quién podría? Incluso los otros ángeles bajan la cabeza cuando él se aproxima. El futuro de Daisinkan en Dragon Ball es uno de los mayores misterios que aún no se ha revelado. Su poder, su origen y sus verdaderas intenciones podrían ser piezas clave en una saga venidera.
Algunos fans sueñan con verlo en combate, desatando una fuerza que ningún ser haya presenciado antes. Otros temen que se convierta en antagonista, no por maldad, sino por lógica pura. Si el equilibrio del cosmos se ve amenazado, él podría actuar sin compasión para restaurarlo. Porque para Daisinkan, el orden no es una opción, es una ley que no debe romperse. En definitiva, Daisinkan es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del universo de Dragon Ball Super. No necesita pelear para imponer respeto, ni levantar la voz para ser escuchado. Es el arquitecto del equilibrio, el guardián silencioso de Zeno y la sombra detrás de los ángeles. Su existencia plantea más preguntas que respuestas, y eso es lo que lo hace tan intrigante. ¿Será el próximo gran conflicto cósmico? ¿O permanecerá como ese misterio que sostiene la balanza desde lo alto, sin jamás inclinarla? Freezer, el emperador del miedo, la historia completa de su imperio galáctico y los planetas que conquistó en los rincones más oscuros del universo 7, existe una figura cuyo nombre basta para congelar la esperanza de civilizaciones enteras. Su sola presencia era sinónimo de muerte, conquista y silencio. No necesitaba gritar, no necesitaba pelear. Su poder hablaba por él. Su mirada podía hacer que un planeta se rindiera sin resistencia. Ese ser era Freezer, el emperador galáctico. Pero Freezer no nació grande. Fue moldeado desde las entrañas de una familia poderosa y fría, la familia de los demonios del frío, cuyo legado estaba tejido en sangre y cosmos. Su padre, King Cold, ya era un conquistador. Pero fue Freezer quien perfeccionó el arte de la dominación interestelar. A diferencia de otros tiranos que gobernaban por rabia o gloria, Freezer lo hacía por negocio, por eficiencia. Y bajo ese concepto, fundó uno de los imperios más grandes, temidos y silenciosos de todo el universo conocido. Su sistema era tan siniestro como efectivo. Descubrían planetas habitables, analizaban su valor estratégico y cultural, y si eran útiles, se tomaban. Los habitantes eran eliminados. El planeta era limpiado. Y luego, vendido como si fuera un bien inmobiliario. Todo esto, bajo una red galáctica tan organizada, que hacía parecer que el infierno tenía oficina. Pero para expandirse, Freezer necesitaba fuerza de combate. Tropas dispuestas a obedecer sin cuestionar. Y fue así como una raza salvaje, belicosa y poderosa cayó en su trampa, los Saiyajin. El planeta Vegeta, antes llamado Sadala, fue tomado bajo su dominio, y su raza fue convertida en carne de cañón. Los Saiyajin se transformaron en soldados de alquiler. Guerreros a los que Freezer enviaba a conquistar mundos que luego vendería. En su mente, había convertido a un pueblo guerrero en empleados galácticos. Y durante un tiempo, funcionó. Pero en el fondo, Freezer sabía la verdad. Sabía que los Saiyajin no eran simples mercenarios. Eran una raza con un fuego interno imposible de apagar. Orgullosos. Rebeldes. Y con una leyenda que le quitaba el sueño, la del Super Saiyajin. Y como todo dictador que teme perder el control, Freezer actuó antes de que la leyenda se hiciera realidad. Reunió a sus tropas, puso una excusa, y destruyó el planeta Vegeta con un solo ataque. Eliminó a casi toda la raza. Eliminó la amenaza. O al menos eso creyó. Lo que no sabía es que un bebé Saiyajin llamado Kakaroto había sido enviado a la Tierra. Y que ese niño crecería para convertirse no solo en su rival, sino en el principio del fin. Pero antes de esa batalla legendaria, Freezer siguió expandiendo su imperio. Uno de sus movimientos más oscuros fue la invasión del planeta Namek. Aquel mundo tranquilo, lleno de sabiduría y espiritualidad, se convirtió en el centro de su ambición. ¿La razón? Las esferas del dragón. Artefactos místicos capaces de cumplir cualquier deseo, incluso la inmortalidad. Freezer deseaba eso. No por miedo a morir, sino por deseo de eternidad. Quería reinar para siempre. Su llegada a Namek fue devastadora. Una masacre sistemática. Pueblo por pueblo. Aldea por aldea. El cielo verde de Namek fue testigo de uno de los capítulos más crueles del universo. Y fue allí donde Goku y Freezer se enfrentaron por primera vez, una batalla tan intensa que rompió el planeta. Pero esa destrucción fue apenas una grieta en el imperio. Freezer no solo gobernaba por la fuerza. Su organización era asombrosa. Tenía planetas numerados, bases militares, centros de comercio, fábricas, puestos médicos. Uno de ellos, el planeta N-Grado 79, sirvió como hospital militar para el propio Vegeta. Otro, el N-Grado 448, era un nodo estratégico para el movimiento de tropas. Su red se extendía como una telaraña galáctica. Planetas sin nombre.
sin voz, solo números en su archivo de conquistas. Y no era solo eso. Existían mundos como Kanasa, habitado por seres con habilidades psíquicas, que fueron invadidos sin piedad. O el planeta Mid, donde los Saiyajin demostraron su brutalidad siguiendo órdenes del Imperio. Mundos enteros caían. Cada semana, cada ciclo galáctico. Para Freezer, era rutina. Para otros, era el fin de su historia. Uno de los casos más trágicos fue el planeta Cereal. Este mundo vivió bajo una luna de esperanza, hasta que el Imperio lo marcó como objetivo. Freezer dio la orden. Los Saiyajin ejecutaron. El planeta fue arrasado. Su pueblo, los cerealianos, casi se extinguieron. Solo sobrevivió uno, Granola. Un niño que vería su mundo arder, jurando venganza para siempre. Y entonces, en medio de su reinado de miedo, Freezer dirigió la mirada hacia un planeta pequeño y aparentemente insignificante, la Tierra. No por su riqueza, no por su ubicación, sino porque allí estaban creciendo los que se volverían su mayor amenaza: Goku, Gohan, Piccolo, Krillin, los terrícolas. Intentó conquistarla, pero fue derrotado por un joven del futuro, Trunks. Y aún así, no se detuvo. Fue resucitado. Y volvió. Más poderoso. Más calculador. Más cruel. Pero lo que no cambió fue su esencia. Freezer no buscaba redención. Ni perdón. Solo más poder. Volvió a pelear junto a los héroes en el torneo del poder. Pero lo hizo por sí mismo. Por ventaja. Por supervivencia. Incluso cuando no conquista, Freezer manipula. Su imperio fue uno de los más aterradores de todos los tiempos. No solo por la cantidad de planetas que controlaba, sino por cómo lo hacía. Con una sonrisa tranquila. Con diplomacia de terror. Con una lógica de negocios basada en la extinción. Y aunque muchos lo han enfrentado, nadie ha logrado borrar su sombra del todo. Porque Freezer no representa solo la fuerza. Representa el miedo que se organiza. La tiranía que sonríe. El poder que no necesita gritar para que todos se arrodillan. Hoy, su imperio está fragmentado. Pero su legado está intacto. Los planetas que cayeron bajo su puño son incontables. Y los que temen su regreso, siguen mirando al cielo con desconfianza. Nunca serán parte de una leyenda. Dragon Ball, el fenómeno que marcó generaciones enteras, estuvo a punto de terminar, justo después de la saga de Freezer. Sí, escuchaste bien. Akira Toriyama, el genio detrás de este universo, pensó que el enfrentamiento en Namek sería el final perfecto para la historia. Y no era para menos. Goku había alcanzado su máximo poder al transformarse por primera vez en Super Saiyajin, venciendo al villano más temido del universo, y dejando a todos con una escena impactante. El planeta explotando y el destino del héroe envuelto en misterio. En palabras del propio Toriyama, pensé que ya había contado lo que quería contar. Después de Freezer, todo se sentía como una extensión forzada. Pero, ¿por qué quería terminar ahí? En ese momento, Toriyama ya estaba agotado. Había estado publicando Dragon Ball semanalmente desde 1984, sin pausas, sin vacaciones, y con una presión brutal. Las exigencias del sistema editorial japonés no perdonan. Cada semana se necesitaba una nueva entrega para Weekly Shonen Jump, y no había margen de error. Además, Toriyama siempre fue un autor que prefería las historias simples, con humor y personajes memorables. Nunca pensó que Dragon Ball se convertiría en una epopeya intergaláctica. En realidad, él quería terminar la historia con Goku como un niño. Pero una vez que Dragon Ball Z entró en juego, el nivel de intensidad se disparó. La saga de Freezer fue el clímax de esa escalada. Freezer no era solo un enemigo más. Representaba la tiranía, el miedo y el exterminio. Fue él quien destruyó el planeta Vegeta. Fue él quien convirtió a Goku en el último recurso de la galaxia. Y fue él quien llevó al protagonista a romper todos sus límites. Toriyama construyó esa saga como si fuera el final de una ópera. Una transformación legendaria. Una batalla sin tregua. Y un sacrificio final. ¿Se necesitaba algo más? Para muchos, no. Pero para Shueisha, la editorial que publicaba Dragon Ball, la historia no podía acabar así. Era el manga más vendido, con una base de fans que crecía cada día. El anime rompía récords, los juguetes se vendían como pan caliente, y las editoriales sabían que si Toriyama lo dejaba ahí, alguien más vendría a ocupar ese lugar. Así que le insistieron. Le pidieron más. Le exigieron continuar. Toriyama, fiel a su ética profesional, aceptó. Pero lo que vino después ya no fue lo mismo.
El arco de los androides comenzó con ideas nuevas, pero también con decisiones extrañas. Originalmente, los enemigos serían el Dr. Hero y el androide 19. Pero tras la reacción negativa de los editores, Toriyama los descartó y creó a 17 y a 18. Luego, tampoco les gustaron, así que ideó a Cell. Cell fue cambiando de forma porque Toriyama no tenía el diseño final desde el inicio. Iba improvisando semana a semana. Y aunque el resultado fue impresionante, el autor comenzó a sentir que estaba haciendo Dragon Ball más por compromiso que por pasión. Incluso trató de que Gohan se convirtiera en el nuevo protagonista. La pelea contra Cell fue su oportunidad. Gohan, un joven bondadoso, debía superar a su padre y convertirse en el nuevo protector de la Tierra. Pero los fans no lo aceptaron. Querían a Goku. Siempre Goku. Y Toriyama, una vez más, cedió a la presión. Goku regresó del más allá. Incluso cuando moría, volvía. El héroe inmortal, casi una deidad para los fans. Más adelante, en la saga de Majin Buu, Toriyama apostó por el humor y la experimentación. Dijo que quería divertirse dibujando, aunque por dentro seguía deseando terminar. En entrevistas, mencionó que estaba cansado de los ciclos infinitos de enemigos cada vez más poderosos. Quería volver al espíritu original: aventuras, humor, peleas creativas, no solo gritos y transformaciones. Pero el monstruo que había creado ya no podía detenerse. Dragon Ball se convirtió en un fenómeno mundial. Y a pesar de sus dudas, Toriyama siguió involucrado. Después de cerrar el manga en los 90 con el adiós de Goku entrenando a Wab, el legado siguió creciendo. GT, videojuegos, reemisiones, películas, y finalmente, Dragon Ball Super. Toriyama volvió como supervisor y guionista, pero ahora con más control, menos presión. El mundo que una vez quiso cerrar, ahora era más suyo que nunca. ¿Y si Dragon Ball hubiera terminado con Freezer? Habría sido un final épico, sin duda. Pero nunca hubiéramos conocido a Trunks del futuro, ni a Bellito, ni a Jiren, ni a Bills. El deseo de Toriyama por terminar se convirtió en un impulso para crear más. Y aunque a veces se sintió obligado, también encontró nuevas formas de disfrutar su obra. Incluso hoy, años después, sigue sorprendiendo a los fans con nuevas ideas, como el regreso de Goten y Trunks adolescentes, o nuevas versiones de Broly y Bardock. Al final, quizás Freezer no fue el fin, sino la mitad del viaje. Y en ese camino extendido, Dragon Ball no solo sobrevivió, se convirtió en leyenda. En un mundo donde matar era costumbre y el honor era una excusa para destruir, Yamoshi fue el primero en levantar la voz contra el abuso, contra la tiranía interna que devoraba a su gente desde dentro. No luchaba por venganza ni por gloria, sino por despertar algo que había sido olvidado entre los suyos: el equilibrio. Su fuerza, entonces, no venía solo del músculo ni del instinto, sino de la convicción. Y cuando finalmente se alzó contra los líderes Saiyajin de su época, a quienes consideraba corruptos y sin alma, no lo hizo solo. Un pequeño grupo de guerreros lo siguió. También eran Saiyajin, pero distintos, puros de corazón, creyentes de un futuro diferente. Sin embargo, el precio de la rebeldía fue la guerra. Los Saiyajin no perdonan la traición. Yamoshi y sus compañeros fueron acorralados, superados en número, enfrentados contra un ejército cuya única razón de vivir era destruir. Fue en esa batalla desesperada, cuando todo parecía perdido, que ocurrió algo nunca antes visto. Rodeado por enemigos, empapado en el sudor de la batalla y el fuego del planeta, Yamoshi rompió el límite de su especie y se transformó por primera vez en un Super Saiyajin. Su cuerpo se envolvió en una luz dorada que parecía desafiar al universo mismo. Su cabello se alzó como llamas de esperanza, sus ojos se tornaron fieros y luminosos, y una energía sin precedentes barrió el campo de batalla. Era como si los lamentos de siglos de opresión hubieran encontrado un canal para estallar. Por un momento, solo un momento, Yamoshi fue invencible. Derrotó a decenas, a cientos. El ejército que lo perseguía tembló. Pero el poder, por grande que sea, tiene un límite ante la soledad. Yamoshi finalmente cayó. No porque fuera débil, sino porque era uno solo contra una marea interminable. Murió luchando, sin rendirse. Su cuerpo fue vencido, pero no su espíritu. Porque Yamoshi no desapareció. Algo de él, su voluntad, su energía, su fuego divino, quedó suspendido en el tiempo. Se dice que su alma vagó por eras, buscando un cuerpo digno, un corazón puro capaz de heredar ese poder legendario. Y mientras su leyenda se transformaba en mito, los dioses del universo comenzaban a prestarle atención. Muchos siglos después, un dios de la destrucción, Beerus,
tuvo un sueño inquietante. En él aparecía un guerrero cuya fuerza rivalizaba con la de los dioses, un Super Saiyajin dios. Ese guerrero era la resonancia de Yamoshi, el eco de aquel que rompió la norma. Fue ese sueño lo que llevó a Beerus a buscar entre los Saiyajin modernos a uno que pudiera igualar esa energía dormida. Así conoció a Goku. Lo que nadie sabía era que, siglos atrás, durante sus últimos momentos, los compañeros de Yamoshi habían realizado un rito desesperado. Juntaron sus energías, sus corazones, sus espíritus, y se las ofrecieron a él, en un intento por sostener su vida y elevarlo aún más. Ese rito fue el origen del Super Saiyajin Dios, una transformación tan rara como poderosa, cuya clave no era el poder físico, sino la pureza del alma. Goku, con ayuda de sus amigos Saiyajin, fue el primero en miles de años en despertar esa forma. En ese momento, aunque nadie lo dijo, la voluntad de Yamoshi finalmente encontró descanso. Su legado había sido reactivado. El fuego que encendió siglos atrás ahora ardía en un nuevo guerrero, más allá del tiempo y la muerte. Así, el nombre de Yamoshi, que casi se perdió en el olvido, se convirtió en la chispa que encendió una nueva era. Un guerrero que desafió a su propia raza. Un justo entre los violentos. El primer Super Saiyajin. El alma detrás del dios. El eco que todavía resuena cada vez que un Saiyajin supera sus límites no por odio, sino por amor, por honor, por justicia. ¡Nuevo Kikohu! En Dragon Ball, hay personajes que gritan su poder con cada transformación, y hay otros que lo mantienen en silencio, bajo control, como un fuego constante. Tenzin Han pertenece a esa segunda clase. Su estilo, su mirada, su disciplina y su técnica lo separan del resto. Y dentro de su repertorio marcial, hay una habilidad que aparece en momentos clave, aunque nunca se la haya nombrado oficialmente. Una técnica que nace desde un triángulo y termina como un impacto cuadrado perfecto. Una técnica conocida entre los fans como el Kikouda. El nombre proviene de la combinación de términos japoneses: ki, energía vital; ko, llamado o luz; fuda, sello; y da, impacto. Juntas forman la idea de un golpe sellado de energía invocada. Pero más allá del nombre, el Kikouda representa una filosofía técnica y espiritual que se manifiesta a través de la postura, el control del ki y la geometría. Todo comienza con el gesto. Tenzin Han une sus pulgares con sus dedos índices formando un triángulo invertido frente a su rostro. Ese triángulo no es decorativo ni simbólico sin razón. Es la estructura inicial. El canal representa la unión de tres pilares: la mente, el cuerpo y el espíritu. El ki, entonces, comienza a girar dentro de ese espacio. Se organiza, se estabiliza, se condensa. Lo fascinante ocurre al liberarse. El ki proyectado desde ese triángulo no mantiene la forma original, sino que al llegar al entorno, impacta en forma de cuadrado perfecto. Es decir, el Kikouda transforma una intención triangular interna en una manifestación externa cuadrada. Desde lo inestable a lo estable. Desde lo interno a lo visible. Desde el foco a la estructura. El cuadrado es la forma más estable del plano. 4 lados, 4 vértices, 4 direcciones. En culturas antiguas, simboliza lo material, lo firme, el orden. Por eso, cuando el Kikouda deja su huella en el suelo como una hendidura cuadrada perfecta, no solo ha causado daño, ha dejado un sello. Un trazo puro que indica que la energía ha sido dominada, balanceada y liberada sin dispersión. A lo largo de la historia de Dragon Ball, hemos visto esta técnica varias veces. Aunque se le conoce como Kikohu, el proceso completo, desde el triángulo inicial hasta el impacto cuadrado, es lo que los más atentos identifican como Kikouda. Aparece por primera vez en el Torneo Mundial de Artes Marciales, cuando Tenzin Han enfrenta a Goku. El terreno cede con una geometría clara. El sello queda marcado. El impacto es limpio. Esa fue la primera señal. Más adelante, durante la invasión de los Saiyajin, Tenzin Han, herido por la muerte de Chaos, utiliza el Kikohu con todo lo que le queda. El triángulo se forma una vez más. El ki gira. El suelo vuelve a mostrar una forma cuadrada tras el impacto. Aunque no logra vencer a Nappa, el sello se impone. Su cuerpo cae, pero la estructura permanece. El punto más alto del Kikouda ocurre durante la batalla contra Cell en su segunda forma. Tenzin Han, sabiendo que no puede vencerlo, se eleva en el aire y comienza a lanzar una serie de Kikoyus consecutivos. Cada uno parte del mismo triángulo. Su cuerpo tiembla, su energía se agota, pero el foco no se rompe. Cada golpe impacta con precisión, creando una cadena de cuadrados sobre la tierra.
como si el propio Tenzin Han estuviera sellando al enemigo en una prisión de geometría pura. Cell no puede avanzar, no por debilidad, sino por estructura, por orden. Más adelante, en Dragon Ball Super, aunque el Kikoju no vuelve a aparecer de forma directa, el espíritu del Kikouda sigue presente. Tenzin Han entrena a sus discípulos, medita en silencio, se mantiene enfocado. Su estilo se vuelve aún más geométrico, más interno. No necesita sellar enemigos porque ha sellado sus emociones, su caos, su duda. El Kikouda ha dejado de ser una técnica de batalla para convertirse en una forma de vida. Lo que hace especial al Kikouda no es su fuerza, ni su brillo, ni su efecto destructivo. Lo especial es su forma, su significado, su transición desde lo abstracto a lo concreto, desde el triángulo inestable del pensamiento hasta el cuadrado firme de la acción. Tenzin Han no grita, no presume, no transforma su cabello ni libera aullidos al cielo. Solo forma un triángulo, deja que la energía gire, y cuando todo está en equilibrio, libera el golpe. Y al hacerlo, marca el suelo con un cuadrado que no solo daña, define. El Kikouda no es para cualquiera. Requiere enfoque, serenidad, dominio. No es una explosión, es una afirmación, un límite, una forma perfecta en medio del caos. Y así, lo que comenzó como un triángulo entre los dedos termina como un cuadrado grabado en la tierra. Un sello que no solo deja marca sobre el campo de batalla, sino en el corazón de quienes entienden que el verdadero poder no siempre grita, a veces simplemente se alinea. ¿Creíste conocer el poder supremo? Prepárate, porque estás a punto de descubrir a los 12 seres más temidos de los universos. Ellos no protegen, ellos destruyen. Son los dioses de la destrucción, entidades divinas encargadas de mantener el equilibrio cósmico borrando planetas, civilizaciones. O incluso líneas completas del tiempo. Y todo comienza con él, el más conocido, el más impredecible, el más perezoso y peligroso, Beerus, el dios de la destrucción del universo 7. Amante de los manjares, el sueño profundo, y la aniquilación. Con un solo gesto, puede reducir un mundo a polvo estelar. Pero Beerus es solo el inicio. Cada universo tiene su destructor. Desde la imponente figura de Liquier, el zorro de 3 colas del universo 8, hasta la extravagancia mortal de Belmod, el payaso del universo 11. Desde el salvajismo de Rumsi, el elefante rosa del universo 10, hasta la elegancia letal de Eles, la única diosa mujer de toda la jerarquía divina. ¿Estás preparado para conocerlos a todos? Porque el multiverso no sería lo que es sin la presencia de estos 12 dioses que, juntos, podrían desatar el fin absoluto. Comencemos con Beerus. Su relación con los mortales ha cambiado poco a poco desde que conoció a Goku, despertando en él una nueva perspectiva. 2. Champa, dios del universo 6, hermano gemelo de Beerus, pero con un carácter más grosero y un cuerpo más rellenito. Champa es más inseguro que su hermano y suele competir con él, especialmente en temas de comida o fuerza. Aunque es un dios temible, muchas veces queda en ridículo por su comportamiento infantil. Vados, su ángel guía, es su hermana mayor y no duda en corregirlo o burlarse de él si es necesario. 3. Sidra, dios del universo 9. Sidra tiene una apariencia de vikingo y un carácter prudente, pero se muestra muy indeciso. Es el típico que tarda en decidir si debe destruir algo o no. Esta duda le hace parecer débil ante otros dioses. En el torneo del poder, su universo fue el primero en ser borrado. Su ángel guía se llama Mojito, quien a diferencia de él, es frío y calculador. 4. Kitela, dios del universo 4. Kitela parece un ratón amarillo, pero su tamaño y aspecto no deben engañar a nadie. Es astuto, manipulador y le gusta usar estrategias sucias. Tiene fama de traicionero y fue uno de los más interesados en manipular el torneo del poder para su propio beneficio. Su ángel guía es Cognac. Muchos fans especulan que Kitela está inspirado en la parte más tramposa de la destrucción. 5. Belmod, dios del universo 11. Inspirado en un payaso, Belmod tiene una presencia imponente. No es cómico, representa más el lado siniestro y solemne del circo. Aunque renunció voluntariamente a la destrucción para dejar paso a su sucesor Topo, sigue siendo una figura influyente. Belmod tiene una filosofía estricta y valora el orden y la justicia, en parte por los guerreros del orgullo de su universo. Su ángel guía, Margarita, lo sigue con elegancia y firmeza. 6. Eles, diosa del universo 2, la única diosa entre los Hakaisin. Eles es bella, elegante y sumamente exigente con la estética. Representa la destrucción como un arte refinado. Aunque parece superficial, en realidad entiende la belleza desde un punto de vista mucho más amplio,
considerando el valor de los sentimientos y la expresión. Su ángel es Saur, quien cumple sus órdenes con respeto. 7. Rumoosh, dios del universo 10. Rumoosh tiene cuerpo de elefante y es uno de los más poderosos físicamente. Se muestra orgulloso, autoritario y no duda en demostrar su poder. Sin embargo, su universo fue uno de los eliminados durante el torneo del poder, a pesar de sus intentos de mostrar superioridad. Su ángel guía es Kusu, de aspecto pequeño pero poder inmenso. 8. Ivan, dios del universo 1. Ivan tiene apariencia rocosa, como de lava o barro endurecido. Poco se ha revelado sobre él, pero se sabe que su universo es uno de los que no participaron en el torneo del poder por tener un alto nivel de mortalidad positiva, lo que lo sitúa entre los universos más equilibrados. Su ángel es Aguamo. 9. Likier, dios del universo 8. Este dios tiene 3 colas y un aspecto de zorro. Es enérgico y agudo, con una actitud de liderazgo natural. Aunque no ha tenido muchas escenas, su diseño y carácter lo hacen destacar. Su ángel guía es Korn. 10. Arak, dios del universo 5. Con aspecto de reptil o ser musculoso, Arak mantiene una postura de combate seria. Tampoco participó en el torneo, pero forma parte de los universos mejor evaluados. Su ángel guía es Kukatail. 11. Jin, dios del universo 12. De apariencia estilizada, Jin representa el equilibrio, la estrategia y la destrucción precisa. Su universo tampoco fue eliminado, por lo que se considera que sus métodos de destrucción fueron eficientes. Su ángel guía es Martino. 12. Liker, dios del universo 3. Liker, también llamado Mosco en algunas versiones, es un dios robot o cibernético que no habla directamente, sino que se comunica a través de sonidos robóticos, con su ángel Camparri como intérprete. Su universo era famoso por su tecnología avanzada. A pesar de su potencial, fue eliminado. Desde tiempos antiguos, mucho antes de que Goku cayera en la Tierra o que los nombres de Vegeta y Freezer se grabaran en la historia del universo, existía ya una transformación temida, primitiva y ancestral, el Osaru. Una forma que no nacía del deseo ni de la técnica, sino de la luna misma. Bastaba una mirada directa a su luz, una cola que no hubiese sido cortada, y el cuerpo del Saiyajin respondía de inmediato. Como un recuerdo enterrado en la sangre. Como un rugido guardado por generaciones. La primera vez que el público fue testigo de esa forma fue sin advertencia. Goku, a un niño, transformado sin saberlo bajo la luz de la luna llena. No había enemigos, ni peleas, solo caos. Su cuerpo se multiplicó. Su mirada se volvió vacía. Y el daño que causó fue irreparable. Sin entenderlo, mató al abuelo Gohan, quien lo había criado. Esa noche marcó el inicio silencioso del miedo a los Osaru, una forma de la que ni siquiera los propios Saiyajin eran conscientes. La siguiente vez no fue muy diferente. Goku, ya en manos de sus amigos, volvió a transformarse al ver la luna. Su fuerza se volvió indomable, tanto que Yamcha y los demás apenas sobrevivieron. Solo cuando Puar se transformó en tijeras y le cortó la cola lograron detenerlo. Y con ello aprendimos, el Osaru no solo nace con la luna. Muere con la pérdida de la cola. Pero la historia no termina ahí. Años después, en el entrenamiento de Gohan con Piccolo, el ciclo se repitió. Gohan, tan solo un niño, quedó a solas en una noche estrellada. Y al ver la luna, su cuerpo cambió. Piccolo, sorprendido por el poder latente del hijo de Goku, comprendió la amenaza que significaba. No cortó la cola. Destruyó la luna. Así de poderosa era esta forma. Capaz de alterar incluso el orden del cielo. Sin embargo, no todos los Saiyajin eran víctimas del Osaru. Algunos, como Vegeta, sabían exactamente cómo usarlo. En su batalla contra Goku, Vegeta creó una luna artificial. Una esfera que replicaba los rayos Bloods que provocaban la transformación. Y al alzar la mirada, su cuerpo cambió. Pero a diferencia de los demás, Vegeta no perdió el control. Hablaba, se burlaba, atacaba con precisión. Era el Osaru táctico. El que conservaba la mente dentro del monstruo. Una amenaza no solo física, sino militar. Vegeta como Osaru fue el primero que demostró que esta forma podía ser dominada. Y mientras la Tierra temblaba por su poder, también nacían rumores de que otros Saiyajin del pasado habían hecho lo mismo. Bardock, el padre de Goku, aunque nunca visto transformado, era sin duda un guerrero que conocía esta forma. En su batalla final contra Freezer, se hablaba de lunas borradas y colas cortadas como parte de la estrategia para controlar a su raza. El propio Freezer lo sabía. Y por eso mandó eliminar a los Saiyajin. No por sus técnicas.
No por sus nombres, sino por su potencial escondido. Porque un ejército de Osaru, en una noche llena, era suficiente para conquistar un planeta sin resistencia. En el cine, otro Saiyajin nos mostró su conexión con esta forma, Tuyese. Aunque no se transforma, su historia gira en torno al poder salvaje y desatado de los Saiyajin. Se alimenta del árbol sagrado y se mueve con esa misma energía animal que tiene raíces en la transformación. Y luego vino GT. En esa versión alterna de la historia, Goku niño vuelve a vivir la transformación. Pero no como antes. Esta vez, al perder el control, su cuerpo brilla con un nuevo tono, dorado. Es el Osaru dorado, una evolución desconocida. Una mezcla de furia y poder descomunal. Pero Goku logra algo único, recuperar el control dentro de esa forma. Y al hacerlo, se transforma en Super Saiyajin 4, una etapa híbrida, salvaje pero consciente, humana y simiesca al mismo tiempo. El Osaru como puente, no como destino. Pero si hay un caso que desafía toda lógica, ese es el de Broly. En Dragon Ball Super, Broly se revela que su poder es tan abrumador que ni siquiera necesita transformarse físicamente. Su padre lo entrenó desde niño en mundos hostiles. Y aunque perdió la cola, su energía creció de forma desproporcionada. Los científicos del planeta Vampa explicaban que su cuerpo asimiló el poder del Osaru en estado base, llevándolo a una nueva categoría. Broly es un Osaru sin cambiar de forma. Un rugido dentro de un cuerpo humano. La furia más pura, canalizada, sin perder masa corporal. Lo que en otros genera una mutación física, en él se convirtió en una tormenta interna. Hoy, la forma de Osaru sigue siendo parte esencial de la historia Saiyajin. Incluso si ya no aparece, su huella está en todos los grandes momentos. En la furia de Gohan cuando protege a sus seres queridos. En la rabia de Vegeta cuando se niega a caer. En el salvajismo puro de Broly. En cada uno de ellos, vive el rugido ancestral. Vive el eco de la luna. La forma Osaru no fue solo una transformación. Fue una prueba. Una advertencia. Un espejo. Algunos la temieron, otros la controlaron, y unos pocos la llevaron en el alma. Porque en el fondo, cada Saiyajin sigue siendo un hijo de la luna. En un mundo donde los guerreros alzan el vuelo, disparan rayos de energía y destruyen planetas, pocos se detienen a pensar que todo comenzó con una joven genio montada en una motocicleta. Así es como entra en escena Bulma, una adolescente decidida, con el cabello azul como el cielo del mediodía y una mente más afilada que cualquier espada Saiyajin. Su objetivo no era conquistar ni proteger el mundo. Bulma tenía un deseo, encontrar las 7 esferas del dragón y pedir el novio perfecto. Una meta tan simple y tan humana que, sin querer, desató una cadena de eventos que alteraría el destino del universo. Capítulo 1. El encuentro que cambió todo en lo profundo del bosque, donde el sol apenas atraviesa las hojas. Bulma choca con un niño extraño. Goku, de fuerza descomunal, inocente y con una cola de mono. Ese encuentro no fue casualidad, fue el primer engranaje de una gran maquinaria cósmica. Goku tenía una de las esferas, Bulma tenía el radar para encontrarlas. El acuerdo era simple, ella le enseña el mundo, él la protege. Juntos, iniciaron una travesía que desbordó aventuras, peligros y descubrimientos. Pero no eran solo las esferas lo que Bulma buscaba. Era la emoción de lo desconocido, el asombro de la ciencia, el riesgo de cada paso. Capítulo 2. Tecnología que desafía a los dioses desde sus primeras invenciones, como las cápsulas Hoi Poi que podían guardar casas enteras, hasta el icónico radar del dragón. Bulma demostró que el conocimiento puede ser tan poderoso como cualquier técnica de combate. En una época donde lo espiritual y lo marcial dominaban, ella traía algo distinto, ciencia, ingenio y humor. Mientras los demás se entrenaban para volverse más fuertes, Bulma diseñaba aparatos que hacían posible lo imposible. Cuando Goku murió por primera vez, ¿quién ayudó a rastrear las esferas? Bulma. Cuando necesitaban llegar al planeta Namek para salvar a los suyos, ¿quién reparó la nave? Bulma. Cuando los androides del futuro amenazaban todo, ¿quién ayudó a entender la amenaza? Bulma. No una vez. No dos. A lo largo de toda la historia, Bulma fue la mente que habilitó la acción. La que transformaba lo imposible en alcanzable. Capítulo 3. De genio a madre. El nacimiento de un guerrero del futuro. Pocos esperaban que el orgulloso príncipe de los Saiyajin, Vegeta, alguna vez se enamorara. Pero la constante presencia de Bulma, su fortaleza emocional, su lengua afilada y su calidez genuina, quebraron lentamente el muro que rodeaba al guerrero.
Y de esa unión inesperada nació Trunks. No un niño cualquiera, sino un viajero del tiempo. Un salvador. Pero Trunks no apareció solo. Llegó de un futuro devastado, donde la humanidad estaba al borde de la extinción. ¿Quién lo crió allí? Bulma del futuro. Más vieja, más cansada, pero con la misma chispa en los ojos. Ella sola construyó una máquina del tiempo, luchando contra la muerte, la desesperanza y la soledad, todo por darle una oportunidad a su hijo y a la humanidad. ¿Quién puede hacer eso? Solo Bulma. Capítulo 4. El vínculo con los dioses en Dragon Ball Super, la historia tomó un giro cósmico. Aparecieron dioses de la destrucción, ángeles, universos enteros, y aún así, Bulma brilló. Fue la primera humana en hacerse amiga de un dios, el temible y dormilón Bills. ¿Cómo? Siendo ella misma. Orgullosa, directa y hospitalaria. Le preparó delicias, lo trató con naturalidad, y sin querer, se volvió una de las pocas personas a las que Bills no deseaba destruir. Y Whis, el ángel guardián de Bills, una entidad superior, aceptó usar un celular de Bulma, probar sus postres y hasta atender sus llamados. ¿Por qué? Porque Bulma es un imán. Une mundos, razas y hasta dimensiones con su fuerza de carácter. Capítulo 5. El legado silencioso. Cuando Goku desaparece. Cuando Vegeta está entrenando. Cuando el mundo parece caer en caos, Bulma es quien mantiene todo de pie. Se ocupa de su familia, dirige la corporación Cápsula, inventa máquinas, salva vidas y, algo más difícil, logra que todos trabajen juntos. ¿Quién convenció a Vegeta de asistir al nacimiento de Bra? Bulma. ¿Quién mantiene la paz entre los Z Fighters cuando hay discusiones? Bulma. ¿Quién entiende lo que nadie más puede leer en los instrumentos, en las señales del espacio, en las anomalías del tiempo? Bulma. Bulma no lucha, pero lo cambia todo. Muchos personajes han muerto, han sido revividos, han desaparecido por temporadas. Bulma siempre está. Siempre observando, analizando, ayudando, coordinando. Su poder no es el del ki, sino el del impacto silencioso, el de la inteligencia y el corazón. Ella representa la evolución humana dentro de una serie de extraterrestres, monstruos y dioses. Es la prueba de que la curiosidad, el amor, la lógica y el deseo de avanzar son tan heroicos como cualquier hazaña física. Conclusión. La mujer que encendió la llama. Sin Bulma, Goku no habría salido de su montaña. Sin Bulma, no habrían buscado las esferas. Sin Bulma, no habría radar, naves, tiempo para entrenar, ni futuro para salvar. Sin Bulma, simplemente, no habría Dragon Ball. Su papel no es secundario. Es fundacional. Porque mientras otros salvan al mundo con poder, Bulma lo salva con visión. ¿Cuántos años tienen los guerreros Z actualmente? Una historia que mezcla tiempo, batallas. En el universo de Dragon Ball, el tiempo no es como en nuestro mundo. Aquí puedes morir, revivir, entrenar en una sala donde un año pasa en un día, ir al futuro, regresar, fusionarte con otro ser y seguir igual de joven. Pero si nos detenemos un momento y ponemos los pies sobre la Tierra, o Namek, o el planeta de Bills, nos surge una pregunta tan simple como poderosa. ¿Cuántos años tienen Goku, Vegeta y los demás guerreros Z actualmente? La respuesta, aunque parezca sencilla, nos lleva por un camino lleno de datos curiosos, momentos épicos y situaciones que solo pueden pasar en este universo. Goku, el niño que cayó del cielo. Hace casi medio siglo Goku nació en el año 737. En el calendario normal, eso lo pone en 47 años en el año 784. Pero claro, el normal no aplica mucho en su caso. Estuvo muerto durante un año tras la saga de Cell, y pasó al menos 3 años acumulados entrenando en la sala del espíritu y el tiempo. Si descontamos eso, su cuerpo tendría unos 44 años físicos, aunque mentalmente nunca ha dejado de tener la emoción de un niño con ganas de pelear. A pesar de los años, Goku sigue siendo el alma de Dragon Ball. Come más que nunca, entrena más que antes, y aún sonríe como si cada combate fuera su primera aventura. Vegeta, el príncipe de los Saiyajines, con 52 años de orgullo. Vegeta es 5 años mayor que Goku, nació en el año 732. Eso lo coloca en los 52 años actuales. Pero su espíritu está lejos de envejecer. Para los Saiyajines, envejecer no significa debilitarse, sino perfeccionarse. Y Vegeta ha llevado esa idea al extremo. Sigue entrenando todos los días, superando límites y cuidando su reputación como el guerrero más disciplinado. Ser padre de Trunks y Bra no le ha quitado ni un gramo de poder.
Es más, lo ha vuelto más fuerte. Porque ahora pelea no solo por orgullo, sino también por proteger. A sus 52 años, Vegeta está más activo que nunca. Gohan, el genio de las batallas, y de los libros Gohan nació en 757. En el año 784, tiene 27 años. Es uno de los pocos personajes que ha intentado equilibrar su vida como guerrero y su vida civil. Pasó de ser el niño tímido que lloraba al entrenar con Piccolo, al adolescente que venció a Cell, y ahora es un padre, esposo y académico. A muchos les gustaría verlo entrenar más, pelear más, transformarse más, pero Gohan ha elegido un camino propio. Cuando lo necesitan, aparece. Y cuando aparece, brilla. Piccolo, el más sabio, y uno de los más jóvenes Piccolo, fue creado en el año 753. En términos humanos, eso le da 31 años. Sí, aunque parezca el más viejo y sabio del grupo, es más joven que Krillin, Yamcha y mucho más joven que Roshi. Pero claro, los Namekuseijin maduran rápido. Piccolo ya era adulto a los 3 años, y a los 8 ya era mentor. Ha sido maestro de Gohan, Goten, Trunks y Pan. Es reservado, serio, pero profundamente noble. A sus 31 años, no solo sigue en forma, sino que ha alcanzado nuevas evoluciones en Dragon Ball Super que lo vuelven indispensable. Krillin, el humano que nunca se rindió. Krillin nació en 736. Eso lo hace tener 48 años. A pesar de no tener sangre Saiyajin, ha estado en casi todas las batallas importantes. Murió más de una vez, pero siempre regresó. Tiene una familia, un trabajo como policía, y una determinación que no se desgasta con los años. A los 48, sigue entrenando, sigue siendo valiente, y sobre todo, sigue siendo Krillin. El mejor amigo de Goku, el esposo de un androide y un ejemplo de corazón humano entre dioses. Android 18, el cuerpo eterno, el carácter indestructible. Android 18 fue humana antes de ser modificada. Su edad real es similar a la de Krillin, unos 48 años, pero su cuerpo está congelado en los 25. Eso no significa que no haya madurado. Es madre, compañera de combate y una de las mujeres más fuertes del universo. No necesita transformarse para demostrar su poder. Basta con una mirada. Android 17, el MVP más inesperado. Android 17, gemelo de 18, también tiene 48 años reales y cuerpo de 25. Es el guardián de una reserva natural, alguien que valora la paz, pero que puede entrar a un torneo universal y ser el último en pie. En el torneo del poder demostró que la estrategia y la constancia pueden vencer a cualquier dios. Bulma, la genio que desafía al tiempo. Bulma nació en el año 733. En 784 tiene 51 años, pero no lo parece. Gracias a su tecnología, su cuidado personal y quizás uno que otro secreto de la corporación Cápsula, luce al menos 15 años más joven. Es madre, empresaria, científica y líder. Sin ella, ni Goku ni Vegeta hubieran llegado donde están. Yamcha, el guerrero olvidado que no desaparece. Yamcha también nació en 733. Tiene 51 años, como Bulma y Tien. Aunque ya no combate tanto, sigue siendo parte del corazón de los guerreros Z. Su historia ha tenido altibajos, pero su espíritu sigue presente, especialmente cuando se necesita un amigo leal. Ten Shin-an, el monje que nunca bajó la guardia. Tien, el solitario, el que entrena solo en las montañas. También tiene 51 años, pero su cuerpo parece tallado en roca. Sigue entrenando, sigue mejorando, y aunque no aparezca tanto, cuando lo hace, su fuerza y seriedad son notables. Maestro Roshi, el eterno viejo Roshi, nació alrededor del año 430. Para el año 784, tiene 354 años. Y ahí está, entrenando, luchando, dando consejos, y sí, coqueteando. Su longevidad se debe a un elixir que tomó de joven, pero su energía parece renovarse con cada generación. ¿Creías que lo sabías todo sobre Bulma? Tal vez conoces su inteligencia brillante, sus inventos revolucionarios, o su relación con Vegeta. Pero lo que muchos fans de Dragon Ball no saben, es que Bulma tiene una hermana mayor. Y no, esto no es un invento del fandom, ni una teoría loca. Es completamente canon. Su nombre es Tights Brief, y su historia podría cambiar por completo cómo vemos el universo de Dragon Ball. Así que siéntate, porque hoy te cuento todo sobre la hermana secreta de Bulma. ¿Y por qué casi nadie la recuerda? ¿Quién es Tights? Tights es la hija mayor del Dr. Brief y la señora
Pan Chi, lo que la convierte en hermana directa de Bulma. A diferencia de su hermana genio científica, Tights tomó otro camino. Se convirtió en escritora de ciencia ficción y reportera, amante de las aventuras espaciales y con una personalidad explosiva. Podríamos decir que mientras Bulma inventa cosas, Tights va en busca de las historias que merecen contarse. Su debut no fue en Dragon Ball Z, ni en Dragon Ball Super, sino en un manga que pocos conocen, Hako, el Patrullero Galáctico, una obra de Akira Toriyama que sirve como precuela de Dragon Ball y nos presenta los orígenes de muchos elementos clave, incluyendo la llegada de Goku a la Tierra. Su conexión con Hako y Goku. Tights conoce a Hako, el peculiar patrullero espacial que llega a la Tierra con la misión de detener a un niño Saiyajin antes de que destruya el planeta. Ese niño, por supuesto, era Kakaroto, también conocido como Goku. Y aquí viene lo interesante. Gracias a Tights, Hako no cumple su misión. Ella lo protege, le da hogar, le consigue recursos y hasta le ofrece ayuda moral. Sin Tights, Goku podría haber sido eliminado antes de que la historia siquiera comenzara. ¿Te imaginas? Y sí, eso convierte a Tights en una de las piezas claves del origen de Dragon Ball, aunque por años pasó desapercibida. ¿Por qué casi no la vemos? La gran pregunta. Si es canon, si es tan importante en los eventos previos a Dragon Ball, ¿por qué no aparece junto a Bulma en los momentos familiares? ¿Por qué no fue al torneo con Trunks o a las fiestas de Capsule Corporation? La respuesta está en el enfoque de Toriyama. Tights no es una científica, ni una guerrera, ni una parte directa de las aventuras de Goku y compañía. Su mundo está más relacionado con los periodistas, los escritores, los reporteros espaciales, y con aventuras de otro tipo. Pero aún así, su influencia se siente. De hecho, en el manga de Dragon Ball Super, se menciona que ella sigue en contacto con Hako, y que incluso está trabajando en nuevas historias inspiradas en sus encuentros con seres de otros mundos. ¿Veremos algún día un spin-off protagonizado por ella? Personalidad y apariencia. Tights es audaz, decidida, a veces algo torpe, pero siempre con un deseo de vivir la vida a su manera. Viste con estilo futurista, gafas oscuras, trajes ajustados y siempre va cargando con su laptop o libreta, lista para escribir la próxima gran novela. Si Bulma representa el lado racional y técnico de la familia, Tights es el espíritu libre. No necesita una cápsula para esconderse, ella viaja, explora y documenta mundos desconocidos. Y aunque no lo parezca, se lleva bien con Bulma. De hecho, Bulma la admira como hermana mayor, aunque a veces la considere un poco excéntrica. No pelean como uno pensaría. Ambas eligieron caminos distintos, pero se respetan. ¿Qué pasaría si apareciera en el anime? Imagina esto, una saga donde Hako llega herido a la Tierra y solo confía en Tights. Bulma, Vegeta y los demás se ven envueltos en un nuevo conflicto galáctico gracias a información que Tights descubre como periodista. Una trama con política interplanetaria, secretos del pasado y hasta un nuevo villano basado en los primeros patrulleros galácticos. Sería una oportunidad perfecta para darle a Tights el protagonismo que merece, conectar más directamente los mundos de Hako y Dragon Ball, y expandir el universo con algo más que solo poder de combate. Un personaje oculto, pero muy valioso. Tights es la prueba viviente de que el universo de Dragon Ball es más grande de lo que pensamos. No todo gira en torno a los Saiyajin o las esferas del dragón. También hay espacio para los curiosos, los aventureros, y los que se atreven a mirar las estrellas con una libreta en mano en vez de un ki en el pecho. Y quién sabe, tal vez su historia apenas está comenzando. Tal vez Tights será el puente hacia nuevas historias, nuevos personajes, y nuevas formas de entender el legado de Toriyama. Salama, el verdadero dios detrás de todos los deseos en Dragon Ball. Imagina que hay un ser que no necesita transformarse en Super Saiyajin, que no pelea con Kamehamehas ni Hakais, pero que con una sola creación suya, puede cambiar la historia entera del multiverso. No hablamos de Bills, no hablamos de Zeno, hablamos de Salama, el misterioso creador de las super esferas del dragón. Hoy vamos a sumergirnos en su historia, en lo poco que sabemos y en lo mucho que podemos deducir. Vamos a seguir un rastro que nos lleva desde el nacimiento del multiverso hasta los ancestros de Namek, y tal vez, a un secreto que podría cambiar para siempre lo que creemos saber de Dragon Ball. Pero antes, déjame preguntarte algo. Si tuvieras el poder de las super esferas del dragón en tus manos ahora mismo, con 0 límites, ¿qué pedirías? Escríbelo en los comentarios, porque hoy vas a descubrir que tu respuesta podría revelar de qué lado estarías si Salama regresara. Año 41 del calendario divino, el día que nació lo imposible para entender a Salama,
Primero hay que viajar en el tiempo. No cientos de años. No miles. Estamos hablando del año 41 del calendario divino. Los universos todavía se estaban formando, los dioses recién entendían sus roles, y el equilibrio cósmico era frágil. En ese contexto, Salama hizo algo que nadie más se había atrevido a intentar. Creó 7 esferas colosales, cada una del tamaño de un planeta, y las dispersó a través de los 12 universos. No eran simples objetos, eran llaves. Llaves que, juntas, podían abrir la puerta a cualquier deseo imaginable. Y aquí está la primera pista de su genio. Estas esferas solo podían ser activadas pronunciando un conjuro en el lenguaje de los dioses, un idioma que muy pocos seres pueden entender y aún menos pueden hablar. Super Shenlong, el dragón del todo. Cuando las 7 superesferas se reúnen, aparece Super Shenlong, un dragón tan gigantesco que el planeta más grande sería una mota de polvo en su cuerpo. Este dragón no tiene límites. Puede revivir universos enteros, alterar leyes físicas, borrar entidades de la existencia o incluso reescribir la historia. Ni Shenlong ni Porunga se acercan a su poder. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si este dragón es tan poderoso, ¿qué clase de ser tuvo que ser Salama para crearlo? ¿Un dios o algo más? En la jerarquía del multiverso conocemos a los Kaioshin, a los dioses de la destrucción, a los ángeles y, en la cima, a Sen-No-Sama. Pero Salama no encaja en ninguno de esos rangos conocidos. No es mencionado como un Kaioshin, y sin embargo, creó algo que ni ellos podrían reproducir. No es un dios de la destrucción, pero su obra puede borrar realidades enteras. Algunos creen que pudo haber sido un dios creador primordial, una figura anterior incluso a los dioses actuales. Otros sugieren que podría haber sido un viajero interdimensional que encontró un poder prohibido y lo encapsuló en las esferas. El eco en Namek, casualidad o herencia directa. Aquí es donde la historia se conecta con algo que sí conocemos, los namekuseianos. Todos sabemos que ellos también fabrican esferas del dragón, aunque mucho más pequeñas y con limitaciones claras. Pero su diseño, su concepto y hasta el sistema de estrellas grabadas, es idéntico al de las superesferas. ¿Coincidencia? Difícil de creer. En las leyendas de Namek, se dice que, el conocimiento vino de las estrellas, y fue entregado a sus ancestros. Ahora imagina esto, las superesferas viajando lentamente por el cosmos, y una de ellas pasando cerca de Namek. ¿Qué pasaría si un sabio Neinkuseyano hubiese estudiado su energía, aprendiendo a imitarla? Esa podría ser la semilla que germinó en lo que hoy conocemos como las esferas del dragón de Namek. Un creador que no se deja ver, y aquí está lo más extraño, nunca hemos visto a Salama. No hay imágenes oficiales, no hay siluetas, no hay referencias visuales. Nada. Solo menciones y resultados de su obra. Esto ha hecho que los fans especulen. Teoría 1. Salama sigue vivo, observando quién usa sus esferas. Teoría 2. Su esencia vive dentro de Super Shenlong, y cada vez que este es invocado, Salama despierta temporalmente. Teoría 3. Salama creó las esferas como un experimento para medir la moralidad de los seres del multiverso. Un regalo o una prueba. Piénsalo. Si das a alguien un poder sin límites, revela su verdadera naturaleza. Un ser bondadoso pedirá salvar vidas. Un egoísta pedirá riqueza y dominio. ¿Y si ese era el objetivo de Salama desde el principio? Tal vez las esferas no sean solo una herramienta, tal vez sean un espejo que revela el corazón de quien las usa. ¿El futuro volverá Salama? Si Dragon Ball Super decide explorar más el origen de las superesferas, tarde o temprano tendremos que ver a Salama. Y cuando eso pase, no sería raro que su aparición cambie por completo las reglas del juego. Podría recompensar a los dignos, o castigar a los que hayan usado mal sus creaciones. Incluso podría enfrentarse a Sen-No-Sama si considera que sus decisiones ponen en riesgo el equilibrio.